Hola, vamos a grabar este vídeo que es el vídeo tercero de este tema de electricidad. En él vamos a ver dos cosas: cómo es el circuito eléctrico, cómo funciona y qué tipos de corriente eléctrica se usan habitualmente. Bueno, en principio, si empezamos por los tipos de corriente eléctrica, vamos a ver que hay dos tipos básicos. Uno se denomina corriente alterna, que es la que nos llega a nuestras casas, en los enchufes de nuestra vivienda. Lo que tenemos es corriente alterna. ¿Qué significa corriente alterna? Pues si lo representamos gráficamente, que ya vamos estando habituados a los gráficos estos de LGX y LGI, la corriente alterna es aquella que cuando pasa el tiempo, unas veces vale positiva, ¿no? Hay voltios, ¿no? Vemos que los voltios suben, y luego cambia, ¿no? Cambia, bajan, suben y bajan. O sea, en los enchufes de nuestra casa no siempre el enchufe tiene como dos patillas, ¿no? Pues unas veces tiene muchos voltios, otras veces hay pocos, otras veces hay muchos voltios pero en sentido contrario, otras veces hay pocos, muchos voltios, pocos, etcétera. Esa corriente, ¿por qué es así? Que va cambiando, porque esa corriente está producida por generadores de este tipo, de inducción. Hemos visto en el vídeo anterior que cuando una bobina, un cable da vueltas dentro de un campo magnético, pues los electrones se mueven. Bueno, ¿cómo se mueven esos electrones? Pues cuando la bobina está, como está aquí dibujada ahora mismo en esta posición, pues estamos en un punto en el que hay pocos. Pero cuando la bobina está puesta vertical, ¿no? Porque vemos que esto tiene que girar, ¿no? Habrá algo que le dé vueltas, que puede ser, por ejemplo, las aspas de un molino de viento, ¿no? Pues cuando la bobina esté en la posición vertical hay el máximo de flujo magnético, ¿no? De líneas del campo magnético que la atraviesan, ¿no? Pues de esa manera, cuando esto va girando, pues unas veces hay muchas bobinas, muchos campos magnéticos atravesándolo, otras veces hay poco, otras veces mucho, otras veces poco, etcétera, etcétera, etcétera. Y como eso sería con respecto al tiempo. Esa es la corriente eléctrica alterna, que es la que tenemos en los enchufes de nuestras viviendas. En el enchufe unas veces hay mucha corriente, otras veces hay poca, unas veces mucha, otras veces hay poca. Eso ocurre 50 veces cada segundo, 50 vueltas, cada segundo pasa de mucho a poco, de mucho a poco. Eso pues hace que a nosotros por lo mejor no lo notemos mucho. Algunas veces sí que vemos como que parpadean un poco las lámparas, pero bueno, eso hay que tener muy buena sensibilidad. Se hace a 50 veces por segundo, ¿no? 50 ciclos por segundo, para que no notemos ese cambio. Y luego tenemos la corriente continua. La corriente continua es la que tendría esta gráfica, corriente continua, pasa con respecto al tiempo, siempre los voltios valen lo mismo. Por ejemplo, 5 voltios, ¿no? Que sería lo que tienen las pilas. Una pila, bueno, realmente hay las pilas pequeñitas, estas redondas que usamos en el mando a distancia, etcétera, pues son de 1,5 voltios solamente, 1,5 voltios, ¿vale? Bueno, pues siempre es 1,5 voltios, mientras que la pila tenga, cuando se gasta, pues bajaría, y bajaría a cero, ¿no? La corriente continua se produce en las pilas y también se produce en los paneles solares. Las placas solares también producen corriente continua, producen un voltaje determinado que no cambia, que no cambia. Las siglas que se usan vienen en inglés. Corriente alterna, pues para no escribirlo completo se usa la AC, ¿no? Alternative Current, y la corriente continua DC, Direct Current, ¿vale? Bueno, pues corriente continua, directa, corriente directa, sería la traducción literal del inglés. AC, DC, había un grupo de música que tenía ese nombre. Bueno, pues vamos, por terminar este apartado, a explicar un poco cómo sería ya un circuito eléctrico completo, ¿vale? El circuito eléctrico completo lo tenemos aquí con un esquema dibujado, ¿no? Los conductores serían los cables, ¿no? Que conducen la electricidad.
Y esos cables estarían recubiertos de una funda de plástico para que no nos diera la corriente, ¿no? Para protegernos nosotros, las personas. Luego tendríamos un interruptor, ¿no? Que sería como una especie de plaquita que podemos conectar o desconectar. Ahora mismo parece ser que está tocando, ¿no? Entonces la corriente puede pasar. Si nosotros despegáramos esta lengüeta, ¿no? La corriente se interrumpiría y ya no seguiría funcionando el circuito, ¿vale? Ya no podrían los electrones seguir moviéndose. ¿Por qué los electrones se mueven? Porque hay un generador, algo que produce fuerza para que esos electrones se muevan. Esos electrones se mueven y moverían, por ejemplo, un motor. El motor podría dar vueltas y volvería la electricidad a través de este aparato, porque los generadores hacen que los electrones salgan y que luego vuelvan. Bueno, hay unos aparatos que se usan para medir la electricidad, ya que la electricidad no la podemos ver, ¿no? Entonces hay uno que se denomina amperímetro, que mide la intensidad eléctrica, mide la cantidad de electrones que están circulando por el cable. Como no los podemos ver, hay un aparato que los mide y se llama amperímetro. ¿Cómo se conecta el amperímetro para poder medirlo? Pues hay que romper el cable, ¿no? El cable este que iría por aquí negro, y hacer que los electrones pasen por dentro del amperímetro para ver cuántos pasan, para contarlos, el amperímetro. Y hay otro aparato que se denomina voltímetro. El voltímetro mide los voltios, ¿no? La fuerza que tienen los electrones para que este aparato funcione. Entonces el voltímetro no se conecta como el amperímetro, ¿no? En el amperímetro todos los electrones tienen que pasar por dentro, ¿no? Para contarlos. En el voltímetro se conecta en paralelo, se denomina, ¿no? Cogemos el cable y lo conectamos por un lado y por otro y vemos los voltios que hay, Pues si lo cogiéramos el voltímetro y lo pusiéramos aquí en este lado, podríamos ver los voltios que genera o que produce el generador. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos aquí dibujado un circuito hidráulico con agua que un poco podría ayudar un poco a entender cómo funciona el circuito eléctrico. Voy a ver si soy capaz de explicarlo. En el circuito hidráulico pues podemos usar un aparato que se llama una bomba, ¿no? Para que el agua que está aquí en el depósito la suba aquí arriba, ¿no? Pues algo parecido en lo que hace el generador. Coge los electrones de la parte de abajo del generador y los sube aquí arriba para que ya se muevan, ¿no? Digamos, la bomba necesita que alguien la mueva, ¿no? El generador también necesita que alguien lo mueva. Puede ser el viento, por ejemplo, ¿vale? En un generador eólico. Ese agua que ya ha cogido un desnivel, este desnivel es lo que se equivale como al voltaje, los voltios que produce el generador, ¿no? Los voltios es como la fuerza que van a tener. Cuanto más alta subamos el agua, más fuerza tendrá luego para caer. Pues cuanto más voltios tengamos, con más fuerza se moverán los electrones, ¿vale? Luego, ese agua podemos hacer que circule por una tubería. Pues esos electrones van a circular por un cable. Ese cable tiene la tubería, pues puede dificultar el paso. Pues dificultamos el paso con un interruptor, aquí con una llave de paso, ¿no? Si cerramos la llave de paso no pueden pasar los electrones. Si abrimos, entonces si no toca, pues entonces no pueden pasar los electrones. Si aquí cierro, no puede pasar el agua. La llave de paso sería como el interruptor. Luego, la turbina esta, que puede ser pues para mover un telar, pues es como el motor que hace que se mueva un telar también, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese sería, digamos, el equivalente, la turbina con el motor. ¿Y qué más? Pues el caudal de agua, si la tubería es gruesa, podrá pasar mucha agua. Si el cable es grueso, podrá pasar mucha intensidad eléctrica, ¿no? La intensidad eléctrica es lo que mide el amperímetro y la fuerza es lo que mide el voltímetro. Bueno, pues eso es todo. Estos son los componentes que hay en un circuito eléctrico y hay aquí un ejemplo para más o menos entenderlo con un circuito de agua. Y aquí hemos visto los tipos de corriente eléctrica que hay: continua,
producida por baterías y pilas, y alterna, producida por inducción magnética.